Hola, hola a todos. Me preguntan en el canal si es un mito que las pantallas tengan un efecto tóxico sobre el desarrollo del cerebro. La respuesta corta es no, no es un mito. Pero sí hay malas interpretaciones, inadecuadas interpretaciones de algunos estudios al respecto. ¿Qué sabemos sobre el respecto? Primero, sí es un neuromito la creencia de que las pantallas causen directamente déficit de atención porque atrofien la corteza prefrontal de los niños, es decir, que todo niño que es expuesto a pantallas vaya a tener déficit atencional y porque tenga una corteza frontal, un daño cerebral. También es un mito que cualquier tipo de exposición a una pantalla como televisor, celular, etcétera, a un bebé le vaya a generar daño. Esto no tiene sentido y que se le va a prohibir completamente a los bebés observar pantallas. Eso es falso. Lo que podríamos afirmar sobre la exposición a la luz de las pantallas y el funcionamiento del cerebro es que la exposición prolongada a la luz que proviene de las pantallas puede dañar el ritmo circadiano. ¿Esto qué quiere decir? Que la luz azul, la alta cantidad de luz azul que tienen las pantallas puede inhibir la síntesis de una hormona llamada melatonina. Esa melatonina es importante para iniciar la fase de sueño de ondas más lentas. Si se evita que se produzca la melatonina, no vamos a poder iniciar las fases del sueño y como un dominó que se va cayendo, como un efecto en cascada, se van alterando procesos hormonales, procesos neuronales, procesos inmunes y la suma de todas estas alteraciones a través de varios días es lo que va a generar un trastorno en adultos de neurodeterioro y en niños del neurodesarrollo. Una forma para contrarrestar este efecto tóxico que tiene la luz azul de las pantallas es con filtros de luz azul. Por eso, y principalmente desde la pandemia, los dispositivos electrónicos como celulares y tabletas y computadores en las horas de la noche se tornan amarillos, naranjas, ocres, y esto es porque se sustrae la luz azul tratando de minimizar el efecto tóxico de este estímulo sobre nuestro sueño y ritmo circadiano. Pero esto no sirve de mucho si tú vives en un sector con una muy fuerte iluminación o si en tu casa tienes bombillos de blancos, de halógenos, que emiten altas cantidades de luz azul. Entonces deberíamos también, para disminuir este efecto tóxico de las pantallas, reemplazar las bombillas de nuestras habitaciones por bombillas amarillas o naranjas. Además del efecto nocivo que genera la luz azul que emiten las pantallas sobre el ritmo circadiano y la producción de melatonina, debemos tener en cuenta que el uso prolongado de pantallas también va a afectar el sistema muscular, principalmente de la cabeza y de los ojos, dependiendo de la posición, y si no tenemos unos adecuadas pausas activas, entonces generando desgaste visual, generando posibles migrañas, generando estrés, generando ansiedad, y todo esto sumado puede llegar también a dañar el sistema nervioso, lo que a largo plazo puede generar trastornos del neurodesarrollo, una variedad, y también generar trastornos emocionales que puedan desencadenar a largo plazo en trastornos, demencias y trastornos mentales más graves.